La tolerancia inmunológica es la capacidad de reconocer tolerancia y autoinmunidad como propios, es decir, reaccionar contra lo extraño y tolerar lo propio. Es distinta a la inmunodeficiencia o a la inmunosupresión, donde no hay una respuesta normal, hay una respuesta deficiente. Es una propiedad fisiológica contra los antígenos propios para no hacernos daño, contra los antígenos alimentarios para poder nutrirnos y contra el feto en el caso de las embarazadas. La autotolerancia es un estado de falta de respuesta frente a un antígeno determinado propio y es parte de la tolerancia inmunitaria. Su principal aspecto es que evita que el organismo genere un ataque inmunitario contra sus propios tejidos. En el caso de las anemias hemolíticas autoinmunes se produce la destrucción de los eritrocitos, por ejemplo. La discriminación entre lo propio y lo ajeno se aprende durante el desarrollo. El yo inmunológico debe abarcar a todos los epítopos, determinantes antigénicos codificados por el ADN del individuo, mientras que los demás epítopos se consideran ajenos. Por lo tanto, esto va a depender de la genética del individuo, y de aquí también depende del fracaso de la autotolerancia. Y además va a estar predispuesto a estímulos ambientales. La hipersensibilidad y autoinmunidad es la respuesta inmune que es capaz de producir daño tisular y enfermedad, pero hay una diferencia entre ambas. Cuando resulta una respuesta excesiva o descontrolada contra antígenos externos, hablamos de hipersensibilidad, pero cuando resulta de una falla de la autotolerancia y respuesta inmune contra antígenos propios o autólogos, hablamos de enfermedades autoinmunes. Sin embargo, si recuerdan, en la clase de mecanismos de hipersensibilidad, ambos eran por los mismos mecanismos de acción. La autoinmunidad es la insuficiencia o pérdida de los mecanismos responsables de la tolerancia a lo propio. Es la selección anormal, deficiente de linfocitos autorreactivos. Estos deberían ser eliminados en su etapa fetal de selección. O anormalidad es la forma como los autoantígenos son presentados también al sistema inmune, como péptidos propios presentados de forma anormal por el complejo mayor de histocompatibilidad. Contribuyen aquí múltiples factores que interactúan. Las enfermedades autoinmunes pueden ser sistémicas si son antígenos distribuidos de manera uniforme, como el caso del lupus eritematoso sistémico, u órganos específicas, si se expresan solo en un tipo celular, como el caso de la tiroiditis de Hashimoto. Varios mecanismos efectores son responsables del daño tisular en diferentes enfermedades. Entonces vamos a tener órganos específicos, como el caso de la esclerosis múltiple, por ejemplo, que ataca cerebro, tiroiditis de Hashimoto, las tiroides, por ejemplo, diabetes mellitus, páncreas. O el caso de las no órgano específicas, como el caso del lupus eritematoso sistémico y la dermatomiositis, que ataca varios grupos musculares. En el fondo va a depender del mecanismo de acción, como habíamos hablado, y del caso de que estén atacando un punto específico porque ahí se encuentra el antígeno, o el caso del lupus eritematoso sistémico, también como hablamos en la clase de mecanismos de hipersensibilidad, donde el antígeno estaba unido a complejos que se van a depositar en muchos órganos y en muchas partes, por lo tanto va a ser no órgano específico. Los mecanismos de autoinmunidad se deben a anormalidades del linfocito, falla de la tolerancia a lo propio, a factores genéticos, a papel de las infecciones y también a factores hormonales. Vamos a verlas de a uno. Las anormalidades de los linfocitos, falla de la tolerancia a lo propio. Pueden ser anormalidades primarias de linfocitos T, B o ambos, falla de la tolerancia central en el timo o médula ósea. Vamos a partir por ahí. Falla de la selección y de lesión de linfocitos inmaduros autorreactivos con receptores de alta afinidad para entonces antígenos propios. La tolerancia central entonces puede ser en cualquiera de estos pasos, que podría haber un error donde madurarían y pasarían a circulación linfocitos autorreactivos con alta afinidad por lo propio. Puede ser en los pre-B, pre-T o en cualquiera de estos ya un poco más maduro. Si recuerdan, había una selección positiva y una selección negativa en la tolerancia central, donde se le presentaban primero péptidos a través del MHC y se veía si era capaz de reconocer el MHC o no. Esta era la selección positiva. Si no reconocía el MHC, se pasaba a una muerte celular programada. En este caso, cuando falla la tolerancia central, estas células que no reconocen el MHC pasan a circulación.
En el caso de la selección negativa, se le presentan péptidos propios a la célula. Si reconoce los péptidos propios, se induce entonces la muerte celular. En el caso de la falla de la tolerancia central, estas células que estarían reconociendo péptidos propios van a salir a circulación. ¿Y esto ocurre dónde? En el timocito, en el caso de las células T entonces. La falla de la tolerancia periférica de las células T entonces es mantenida por energía funcional de no reacción, de lesión por apoptosis y supresión modulada por células regulatorias T, que pueden llevar a muerte celular pasiva a la energía, y esto es lo que falla entonces. Tenemos también que en el caso de los linfocitos T, una vez que es presentado por una célula presentadora de antígeno, se activan y pasan a circulación, y esto ya sería la tolerancia periférica. Una vez que pasan a circulación, tenemos dos tipos de mecanismos de control de la homeostasis en circulación, donde si se le es presentado un antígeno muchas veces de forma repetida, se induce una muerte que se llama muerte celular inducida por activación, AICD. Y en cambio, si una célula no se encuentra con el estímulo antigénico, se produce la muerte celular pasiva, PCD. Cuando fallan estos mecanismos, hay una falla en la tolerancia periférica, y por lo tanto estos van a sobrevivir y van a ser capaces de reaccionar. Si reacciona este, que está inducido por activación por un estímulo repetido, vamos a estar en el riesgo de que se reaccione a los alergenos y a los autoantígenos. Y este a un estímulo antigénico que no nos encontramos casualmente, que no nos encontramos casi nunca, por lo tanto, a que se active, por ejemplo, con un antígeno secuestrado como es un péptido del ojo, y pueda dañar también estructuras propias que están secuestradas. Mecanismos de la autoinmunidad de la tolerancia periférica: se postula que pueden ser mutaciones de los linfocitos T reguladores que interfieren con la apoptosis de linfocitos maduros. En el caso de los ratones LPR, que tienen problemas de linfoproliferación y manifestaciones autoinmunes, tienen defecto en el receptor FAS que induce la apoptosis. También se postula que hay una expresión aberrante de coestimuladores en tejidos que puede romper la energía de células T y producir autoinmunidad a tejido específica. La presencia de coestimuladores es fundamental. Y también la activación de células presentadoras de antígenos por infección o inflamación local, una expresión aberrante. La falla de tolerancia periférica también de células T se postula que puede ser también por la inactivación de estas células T por el CTLA4, que es el análogo estructural del CD28, que era el activador de células T. Si recuerdan, las células T eran activadas por la molécula CD28 y a su vez inactivadas por CTLA4. Entonces se postulaba que cuando fallaba la molécula de CTLA4 se podía fallar la inactivación de células T y por lo tanto la respuesta inhibitoria de estas células T. Pasemos ahora a la tolerancia a células B. Hay activadores policlonales como el lipopolisacárido bacteriano LPS del Epstein-Barr virus, que pueden activar gran número de linfocitos B, incluyendo algunos específicos contra antígenos propios, que son autorreactivos. Son anticuerpos de baja afinidad no patogénicos y se requiere cooperación de linfocitos T helper. Vamos a ver ahora con más detalle. Tenemos una célula B que puede responder contra un antígeno propio, pero también contra un antígeno no propio, contra ambos. Se supone que nosotros el T helper, que va a ser capaz de activar a esta célula propia para que responda contra lo propio, ha sido eliminado en el proceso de autotolerancia dentro del timo, ¿cierto? Y estas células B autorreactivas serán incapaces de producir entonces antianticuerpos. Esto es lo que sucede acá. Esta célula T helper no va a ser capaz de activar a la célula B para que produzca estos autoanticuerpos. Sin embargo, se puede producir una activación cruzada por un péptido no propio, porque esta célula es capaz de responder a ambos péptidos, y en este caso un péptido exógeno. Entonces el T helper que se activa contra este péptido no propio sí va a activar a esta célula B y se van a producir la activación para ambos anticuerpos. La producción de ambos anticuerpos, por lo tanto reacciones cruzadas con producción del anticuerpo contra el péptido exógeno y además autoanticuerpos. Y por eso que la reacción es más débil y se producen autoanticuerpos en menor cantidad.
pero existen sí los autoanticuerpos. Entonces aquí juegan un rol muy importante las infecciones, no debido al agente infeccioso mismo, sino que a la respuesta inmune gatillada o desregulada. Puede producir inflamación local y expresión de coestimuladores entonces en la célula presentadora de antígenos y romper la energía de las células T. Puede alterar antígenos propios y crear neoantígenos, como en el caso de la artritis, por ejemplo. Agentes infecciosos pueden tener antígenos con reacción cruzada, como vimos recién, mimetismo molecular, fiebre reumática, anticuerpos contra antígeno a nivel de miocardio, articulaciones pueden desencadenarse por Streptococcus no tratado, por ejemplo. Este es el mismo caso donde una célula B reacciona contra un autoantígeno y un péptido extraño. El T-helper tolerante autorreactivo no va a producir una respuesta a la célula B, pero el no tolerante contra el péptido no autorreactivo sí lo va a estimular y sí va a haber producción, se supone, contra el extraño y contra el autoantígeno. Factores hormonales también influyen. Hay una mayor incidencia en mujeres. El lupus eritematoso sistémico es 10 veces más frecuente en mujeres. Otros, alteraciones anatómicas en tejidos, debido a inflamación, isquemia o trauma, pueden exponer autoantígenos que normalmente no son visibles para el sistema inmune, que no indujeron tolerancia, lo que les hablaba yo de los antígenos que están en el ojo, por ejemplo. Factores genéticos. La mayoría de las enfermedades autoinmunes tienen fuerte componente genético. Las asociaciones más fuertes son con genes del complejo mayor de histocompatibilidad, que es el que va a influir en la presentación de los antígenos, principalmente el HLA de clase 2. Las moléculas HLA de clase 2 involucradas en la selección y activación de las células TCD4, porque como les decía yo es la involucrada en la presentación antigénica y por lo tanto en la activación de las células B y en la producción de los anticuerpos y en este caso de los autoanticuerpos. Ejemplo de enfermedades autoinmunes asociadas al HLA, en la que tiene mayor riesgo relativo es la espondiloartritis anquilosante, con un 90 a un 100% de riesgo relativo cuando está presente el alelo HLA-B27. En el caso de la artritis reumatoidea, si está presente el DR4, tenemos un 4 de riesgo relativo. En el lupus eritematoso sistémico, si está presente el DR2, DR3, tenemos 5 veces más riesgo relativo. Si tenemos el DR3 y el DR4, tenemos 5 a 6 veces más riesgo relativo de diabetes mellitus insulino dependiente. Y si es heterocigoto para esta mezcla de DR3-DR4, tenemos hasta 25 veces más riesgo relativo. El DR4 para pemphigus vulgaris, hasta 14 veces más. Y el DR2 para esclerosis múltiple, hasta 4 veces más. Por lo tanto, esto prueba el factor genético asociado a las enfermedades autoinmunes. Genes distintos a los HLA también han sido asociados con autoinmunidad. Por ejemplo, deficiencias congénitas de proteínas del complemento C2-C4 con el lupus eritematoso sistémico, el gen del CTLA4 con la diabetes mellitus insulino dependiente, el gen de interleuquina 2 y el gen de FAS y su ligando están relacionados con la proliferación, linfoproliferación el primero y con la muerte celular el segundo, han sido relacionados con distintas enfermedades autoinmunes, con varias en realidad, por eso no puse ninguna en específico. El espectro de enfermedades autoinmunes, como dije, iba de órganos específicas a órganos no específicas, siendo la más órgano específica la tiroiditis de Hashimoto, hasta la menos órgano específica, que es el lupus eritematoso sistémico, con una mezcla entre ellas. Los autoanticuerpos ahora. Los autoanticuerpos que interfieren con la absorción, por ejemplo, de vitamina B12, van dirigidos contra el factor intrínseco, en el caso de la anemia perniciosa de tipo inmune. Tenemos anticuerpos contra membrana basal glomerular en el síndrome de Wood-Pastor, la anemia hemolítica, anticuerpos contra glóbulo rojo, púrpura trombocitopénica inmune y en el caso de la ANCA, anticuerpos anticitoplasmáticos de neutrófilo que produce una vasculitis autoinmune donde se depositan los complejos en vasos sanguíneos. Y en el caso del lupus eritematoso sistémico, los autoanticuerpos están dirigidos contra el DNA de doble hebra. El modelo que explicaría la producción de autoanticuerpos es bastante sencillo y se basa en que tenemos un autoantígeno que va a ser
presentado por un lado a las T helper y por otro lado capturado por las células B. Cuando es capturado por las células B, estas a su vez van a interactuar con el T helper que reacciona para el mismo antígeno y por lo tanto se va a producir una síntesis de autoanticuerpos. Eso es todo, muchas gracias.